Muy buenas noches con todos. Y agradezco mucho al futuro doctor Jorge Moscoso por haber aceptado la invitación a dictar una conferencia el día de hoy. En el 2018 viajé a Chile a realizar un ensayo de un disipador de energía TADAS en la Universidad Católica de Chile. Ensayo que lo hice con el doctor José Luis Almazán. Y justo al lado del sitio donde estaba yo haciendo mi ensayo, yo veía unos muros que estaban ensayados. Pregunté a José Luis, ¿y esos muros de qué son? ¿Quién está trabajando en ese tema? Y él me dijo, esto está trabajando un ecuatoriano que es muy bueno, se llama Jorge Moscoso. Entonces yo me acordaba que yo conocía al doctor Jorge Moscoso, al futuro doctor Jorge Moscoso, y desde ahí me interesó el tema. 2018. En el 2019 también viajé otra vez para ver qué más ha avanzado con su tema. Por ese motivo es que tenía mucho interés en invitar al futuro doctor Jorge Moscoso a que nos dicte una conferencia sobre los ensayos que estaba haciendo en los muros de hormigón armado. Y esa es la conferencia de hoy, que se titula Reforzamiento de estructura, no, perdón, que se titula es Capacidad sísmica residual de muros de hormigón armado. Sin más, les dejo para continuar con el programa. Gracias. Reciban un Doctor, saludo a autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiante y público en general. Después de las palabras del doctor Aguiar, les damos la bienvenida a todos al ciclo de conferencias del conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi, evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, ULIAN, en colaboración con el grupo de investigación CienciLab. Damos la bienvenida a nuestro conferencista, candidato a doctor, el ingeniero Jorge Moscoso, con su conferencia sobre capacidad sísmica residual de muros de hormigón armado. Una pequeña resumen de su hoja de vida. Él es ingeniero civil, graduado de la Universidad de Cuenca en 2009, magíster en estructuras, cimentaciones y materiales por la Universidad Politécnica de Madrid en 2013, estudiante de doctorado en ciencias de la ingeniería civil en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con una amplia experiencia como consultor en proyectos estructurales, por dar un ejemplo, diseños integrales de la sede de Santo Domingo de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Tiene experiencia docente en la Universidad de Cuenca en el área de estructuras, cimentaciones y materiales, y ha participado como ayudante de cátedra en la Universidad Católica de Chile. Fue profesor y es profesor guía de investigaciones y concursos nacionales e internacionales, autor de artículos científicos y ha participado en numerosos congresos como ponente. Es importante recordar que las preguntas referentes al tema de exposición deberán ser colocadas en la pestaña del chat a fin que éstas puedan ser respondidas una vez culminada la intervención del ingeniero Jorge Moscoso. Estimado ingeniero, otorgamos la palabra para su conferencia. muchas gracias. Buenas noches con todos. Como ya lo dijo Brian y el doctor Aguiar, mi nombre es Jorge Moscoso. Soy estudiante de doctorado en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Lo que voy a presentar esta noche es uno de los 3 temas en los que yo trabajé en mi investigación. Lo que les voy a hablar ahora es acerca de capacidad sísmica residual de muros de hormigón armado. Los colaboradores o quienes trabajaron en este proyecto son los profesores Matías Uve, Hernán Santamaría y el alumno de magíster Jaime Amón. Todo el proyecto fue desarrollado en la Pontificia Universidad Católica de Chile y fue financiado por el Fondesit del Gobierno de Chile. Quiero iniciar la charla con una pregunta.
¿Se sentirían seguros en un edificio que soportó uno o varios terremotos? Para tratar de responder esta pregunta, vamos a ir viendo algunas experiencias que han ocurrido alrededor del mundo. Primero, voy a empezar con la experiencia de Taiwán, específicamente en la ciudad de Taipei, la cual fue azotada por los terremotos del 98 y del 99. Posterior o debido al terremoto del 99, 67 escuelas de hormigón armado presentaron diferentes niveles de daño y 4 edificios de muros de hormigón armado, o como lo llaman en la literatura, edificios modernos, colapsaron. Los investigadores sugieren que el terremoto del 98 generó un daño previo que no fue cuantificado, y eso generó el daño y el colapso en escuelas y edificios. Se sugiere la necesidad de estudiar el rendimiento de componentes estructurales luego de sismos. La experiencia en Nueva Zelanda, específicamente en la ciudad de Christchurch. Posterior al terremoto del 2010, que fue de magnitud 7.7, la literatura detalla un edificio de 5 pisos, de una combinación de columnas y muros de hormigón armado. La figura muestra las plantas de la planta baja, ¿sí? El detalle de la planta baja del edificio, y la figura de la derecha, la planta tipo de los 4 niveles superiores. Posterior al terremoto del 2010, los muros estructurales ubicados en esta zona presentaron grietas diagonales de hasta 0,5 milímetros, las cuales fueron reparadas. ¿Pero qué grietas fueron reparadas? Las grietas que fueron mayores, que tuvieron un espesor mayor de 0,2 milímetros, fueron reparadas con inyección epóxica. ¿Qué pasó en el terremoto de 2011, de magnitud 6.2? El mismo edificio colapsó, matando a 18 personas. ¿Qué generó todo esto? Luego del terremoto de 2011, el 60% de edificaciones en la ciudad de Christchurch fueron demolidas, a pesar de que habían estructuras que no presentaban daño considerable y estructuras que cumplían la norma actual. Se sugiere ensayar luego de estos eventos, se sugiere ensayar componentes idénticos con diferentes niveles de daño. La experiencia en Chile. Lo que ustedes ven aquí es el edificio Casino Dreams en la ciudad de Valdivia. La figura de la derecha muestra el detalle de la planta del edificio, que básicamente se compone de columnas y muros de hormigón armado. ¿Qué pasó? Este edificio fue construido antes del terremoto del 2010. El video que ustedes están viendo es grabado en el último piso del edificio durante el terremoto del 2010. El video nos da una idea de la magnitud de los desplazamientos que sufrió la estructura. Un dato curioso es que en el Congreso de Valdivia de 2019 estuvimos con algunos amigos en el último piso, justo donde se grabó el video, tomando una cerveza. Me pregunto, ¿qué hubiera pasado si en ese momento hubiera venido un terremoto? El daño previo, debido al terremoto del 2010, como se vio en el video, ¿hubiese afectado el comportamiento? Continuando con la experiencia en Chile, de una base de datos de 2.000 edificios, solo un 2% presentaron daño. Ese daño ameritó reparación o demolición. Los edificios dañados fueron edificios de altura media, es decir, entre 10 y 20 pisos. El típico daño en los edificios fue debido a flexocompresión en los muros de hormigón. Además, luego del terremoto del 2010, 4 edificios fueron instrumentados con acelerómetros de UCLA. Edificios que no presentaban daño visible mostraron, debido a la instrumentación, una pérdida de rigidez de alrededor del 20%. Entonces, esto genera otra pregunta. ¿Cómo se comportarán ante el siguiente terremoto los edificios que no presentaron daño significativo? Claro, de mi base de datos, solo un 2%
fueron o demolidos o reparados, pero el 98% no fue modificado. Entonces, el objetivo de esta investigación es determinar la capacidad sísmica residual de muros de hormigón armado con daño sísmico inicial. Bueno, alguien me preguntará, ¿por qué de muros de hormigón armado? ¿Por qué? Porque los muros de hormigón armado son altamente utilizados y eficientes para resistir las cargas laterales. Además, en Chile, el sistema de muros de hormigón armado es muy utilizado en edificios, especialmente en edificios residenciales. Además, ¿qué es la capacidad sísmica residual? Pues Polis, en su estudio de 2012, define la capacidad sísmica residual como la medida de capacidad reducida de un elemento estructural debido al daño sísmico. Bien, ¿y qué es la medida de capacidad? La medida de capacidad se puede definir, como lo define FEMA, como rigidez, fuerza y capacidad de deformación, o, como lo define el código japonés, en energía disipada. E incluso hay otros investigadores como Ito que lo definen también como amortiguamiento. Bien, ¿y qué es el daño sísmico? El daño sísmico es básicamente el patrón o esquema de grietas y el tamaño de estas. Se puede ver en esta figura dos elementos idénticos con diferente daño sísmico. El elemento de la derecha tiene mayor daño sísmico que el elemento de la izquierda. Entonces, ¿qué pretende la capacidad sísmica residual? Poder relacionar estas medidas o medida de capacidad con el daño sísmico. ¿Qué es lo que se hizo en este estudio? Básicamente lo que les voy a presentar aquí, porque se hicieron otras cosas, pero lo que les voy a presentar aquí es el desarrollo siguiendo la metodología de FEMA 306, el cual me dice, si usted desea determinar la capacidad sísmica residual de un elemento, necesita por lo menos 2 probetas o 2 especímenes. Este mínimo de especímenes tienen que ser idénticos en materiales y geometría. Por lo tanto, mi primer espécimen va a representar mi elemento sin daño, el cual tiene una rigidez, una fuerza o resistencia y una capacidad de deformación. Mi elemento con daño tendrá intuitivamente una rigidez reducida, una resistencia reducida y una capacidad de deformación también reducida. Además, aparece un componente que se llama la deformación residual, ¿sí? ¿Cómo se determinan esos factores de reducción de capacidad? Se determinan mediante la relación entre la capacidad del elemento con daño dividido para la capacidad del elemento sin daño. Además, para la deformación se incluye el valor de deformación residual. Entonces, según FEMA, tengo 3 factores o 3 lambdas. Un lambda para la rigidez, lambda K, un lambda para la resistencia o fuerza, lambda Q, y un lambda para la capacidad de deformación, lambda D. Les voy a pedir que se queden con la deformación residual, que va a ser algo que vamos a ver posteriormente. Entonces, con esto, muy bien. ¿Qué se hizo en este estudio? Pues este estudio básicamente es un estudio experimental. Lo que se muestra aquí es la matriz de ensayo, ¿sí?, del estudio, en el cual se tienen 6 probetas, desde la 1 a la 6. Las probetas son idénticas en pares, es decir, la probeta 1 es idéntica a la 2, la 3 a la 4 y la 5 a la 6. Las 4 primeras probetas son más altas, si tienen mayor altura. Por eso en la segunda columna se muestra la relación de aspecto, en la cual los 4 primeros muros tienen una relación de aspecto 2,5 y los muros 5 y 6 una relación de aspecto 1,75. Se muestra también la resistencia a compresión, la carga axial que se trató de mantener constante durante todo el ensayo. Fue complicado debido al esquema que utilizamos, ya lo veremos más adelante, pero a pesar de eso la relación de carga axial, sí, estuvo alrededor del 9 y el 10%. Además se muestra la resistencia nominal a flexión calculada según el ACI, la relación entre la resistencia nominal a flexión y la resistencia a corte. Se muestra también el protocolo de carga. Aquí
me voy a detener para explicar algo. Hay ensayos, ¿sí? O, por ejemplo, el ensayo 1 tiene un protocolo de carga U que representa un damage, es decir, este muro no tuvo daño previo, ¿sí? Ahora revisemos el muro 2. El muro 2 tiene un ensayo U, es decir, sin daño previo, y un ensayo D, damage, que quiere decir que ya tuvo un daño previo, ¿sí? Y la última columna detalla la deriva objetivo de cada ensayo, ¿sí? Entonces, las probetas 2, 4 y 6 fueron ensayadas 2 veces con un protocolo de carga un damage y un protocolo de carga damage. Lo que se puede ver aquí es la geometría y el armado de los muros. La figura A muestra la elevación y el detalle del armado de los 4 primeros muros, del 1 al 4. Los 6 muros fueron construidos con un pedestal de hormigón armado, ¿sí? El cual el corte B muestra su sección transversal. El pedestal fue construido para anclar el muro a la losa de reacción. Además, se construyó una viga cabezal, la cual sirve para distribuir la carga axial y aplicar los desplazamientos. La figura B muestra la elevación de los muros cortos. Sí, se puede ver que hay una diferencia de altura. Además, se muestra la sección transversal con el armado. La sección transversal y el armado es idéntico para los 6 muros. Los 6 muros tienen un espesor de 150 milímetros, una relación de carga axial, como habíamos visto en la tabla anterior, semejante al 10%. Además, se detallan las cuantías de borde, vertical, horizontal y distribuida, y la relación entre el espaciamiento y el diámetro de las barras de borde. El esquema de ensayo y el protocolo de carga. En esta figura podemos ver el esquema que se utilizó, que básicamente es, tengo mi probeta o mi espécimen, mi muro, el actuador hidráulico, la carga axial que se aplicó a través de una viga superior, una viga que se ubicó sobre la viga cabezal del muro de hormigón armado. La carga axial fue aplicada mediante 4 Enerpacs o gatos hidráulicos, 2 a cada lado del muro. Además, se utilizó un sistema de restricción fuera de plano. El protocolo de carga, como se puede ver en la figura de la derecha, el protocolo de carga tiene un componente, un damage, es decir, sin daño previo, y damage, que representa o que quiere decir que la probeta tuvo un daño previo. Por ejemplo, en el espécimen 2, la probeta fue ensayada hasta un 2% de deriva, se mantuvo su carga axial y fue ensayada de nuevo hasta la falla, que fue aparentemente o estimado hasta un 3% de deriva. El protocolo de carga tiene 3 ciclos por cada paso de deformación. Eso fue igual para todos los muros. En este video van a ver el ensayo del muro 4. ¿Sí? En la primera parte del video se va a ver el ensayo un damage, es decir, sin el daño previo. La parte izquierda muestra el video como tal del ensayo y la parte derecha utilizamos la correlación digital de imágenes o el DIC para evaluar la evolución del agrietamiento, ¿sí? O el nivel de daño. Como pueden ver en la parte izquierda del video no se aprecian las grietas, pero el DIC nos muestra la evolución de grietas hasta llegar al 1.5% de deriva. Para el componente damas, ¿qué es lo interesante aquí? Que al inicio del ensayo, el DIC no muestra grietas. ¿Qué pasó con las grietas que se abrieron en la primera parte del ensayo? Se cerraron debido a que se mantuvo la carga axial durante los 2 protocolos de carga, es decir, durante el damage y el undamage. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que puede estar pasando en los edificios? Que el terremoto generó grietas, pero como se mantuvo esa carga axial, esas grietas son poco visibles, no se logran apreciar. Al final el muro termina fallando por flexocompresión en sus bordes, ¿sí? Se tuvo pérdida de recubrimiento, aplastamiento del hormigón, pandeo y fractura de varas longitudinales. El daño. Aquí lo que se muestra es
el final del ensayo, un damage y damage para los componentes o muros 2, 4 y 6, se puede ver que en los casos del protocolo de carga un damage no se logra apreciar un daño visible, especialmente en el muro 4, que fue llevado a una deriva menor en su protocolo de carga un damage. Como se ve, todos los muros, en este caso estoy mostrando solo el 2, 4 y 6, pero ocurre lo mismo con el 1, 2 y 3. Terminan fallando por flexocompresión en sus bordes inferiores. Los muros 5 y 6, además de tener este tipo de falla, presentaron grietas diagonales considerables debido a la influencia de corte por ser muros más chatos o cortos. Entonces, muy bien, ya tengo el ensayo, tengo mis probetas. ¿Cómo voy a determinar esa medida de capacidad? Pues bien, como estoy utilizando la metodología de FEMA, FEMA me dice, saque ¿por qué he colocado entre comillas envolvente? Porque para mí no es un envolvente. FEMA lo define como un backbone o una curva de columna vertebral, que básicamente se construye mediante la unión de las intersecciones de la curva del primer ciclo del paso iésimo de deformación con la curva del segundo ciclo del iésimo menos 1 paso de deformación. Claro, como ven aquí, esto no es un envolvente. Por eso es que le coloqué entre comillas. En esta figura lo que se ve es las curvas de histéresis, fuerza de deformación de los ensayos con su respectivo backbone o envolvente. ¿Sí? Se puede ver a simple vista que los componentes damage presentan una disminución de rigidez, pero no de resistencia, lo cual se verá más adelante. Muy bien, con estos backbones, lo que me dice FEMA es muy bien. En función de su backbone y mediante una relación bilineal, va a determinar resistencia máxima, resistencia de fluencia o carga de fluencia, rigidez, deformación de fluencia y deformación última, las cuales van a ser utilizadas luego para determinar mis valores lambda o factores de reducción que habíamos visto antes. Entonces, esta tabla resume los valores de la relación bilineal para cada muro, para cada protocolo de carga o para cada ensayo. Tengo la rigidez efectiva, la deformación de fluencia, la carga de fluencia, la deformación última y la ductilidad. Para cada par idéntico de muros está marcado en rojo lo que representa mi componente sin daño y mi componente con daño. ¿Sí? Entonces, claro, si yo quiero determinar mi lambda K, es la relación de la rigidez de mi componente dañado dividido para la rigidez de mi componente sin daño. ¿Sí? Entonces, por eso se marca en rojo dos ensayos de cada par de muros idénticos. Aquí, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es, esta gráfica muestra la ductilidad para cada muro y para cada ensayo. ¿Sí? Lo que muestra es que la ductilidad para los muros dañados o damage está alrededor del 48 y el 65% de mi componente sin daño. ¿Qué quiere decir eso? Que mis muros dañados perdieron capacidad de deformación. Como se ve en la tabla, no perdieron capacidad de deformación. Entonces, porque tienen menor ductilidad, es simplemente por cómo se está evaluando la ductilidad. Y lo que pasa es que mis componentes con daño presentan una mayor deformación o deriva de fluencia. ¿Sí? Entonces, queda claro. Los componentes dañados tienen menos ductilidad, pero no menos capacidad de deformación. Recuerdan que les había dicho que se queden con esa idea de la deformación residual, que en este caso lo estoy poniendo como deriva, pero bueno, es la deformación residual. Aquí lo que se muestra es la deformación residual para cada ensayo. ¿Qué quiere decir la deformación residual?
Muy bien, viene el terremoto, llega al edificio o a un muro del edificio, terminó el terremoto, pero ese edificio o el muro quedan con una deformación, ¿sí? Esa es la deformación residual o deriva residual. Lo que se muestra aquí es la deformación residual para cada paso de deformación. Es decir, yo tenía mi ensayo, 3 ciclos por cada paso de deformación. Termino mis 3 ciclos y mi muro va quedando con un daño, con una deriva o una deformación, ¿sí? Pero bueno, ¿qué me dice la deformación residual? Según FEMA P58, la deformación residual está directamente relacionada con el costo de reparación y la dificultad de la reparación. Lo interesante aquí es, por ejemplo, entre los muros 3 y 4 y 5 y 6, las dos parejas de muros fueron ensayados hasta un mismo paso de deformación o hasta una misma deriva objetivo. Pero mis muros cortos tienen mayor deriva residual. ¿Qué quiere decir? Que los muros cortos son más difíciles y costosos de reparar que un muro esbelto. Estos valores de deriva residual para mis componentes dañados serán los que yo voy a utilizar para determinar mi lambda D. Recuerdan que solo en el factor lambda D entraba esta deformación residual. Pues bien, yo ya determiné mi capacidad, ¿sí? Y ahora lo que quiero hacer o lo que se hizo fue evaluar mi daño sísmico. Muy bien, entonces mediante el DIC se evaluó el daño y el patrón de agrietamiento de cada muro, ¿sí? O de los muros 2, 4 y 6 sin daño previo. Y esto se comparó con lo que se vio durante el ensayo. Se puede ver un esquema en la figura en la figura inferior izquierda. Pues bien, con lo que nosotros tenemos, ¿qué hicimos? Dijimos, muy bien, vamos a utilizar lo que dice FEMA. Bien, entonces voy a clasificar mis muros según FEMA, en función del daño sísmico. Primero, mis 3 muros, el RW2, RW4 y RW6, sin daño previo, caen dentro del Isolate Walls. ¿Qué quiere decir el Isolate Walls? Quiere decir que son muros que resisten o que son los encargados de resistir las fuerzas laterales, en donde se va a concentrar la no linealidad y que su daño se produce en la base. Pues muy bien, mis muros caen dentro del Isolate Walls. Ahora, yo tengo que definir el Behavior Mode o el modo de falla. Mis muros 2 y 4 tuvieron un modo de falla de flexión y falla de compresión en los bordes inferiores, que es lo que vimos en el video y en las fotos. Y el muro 6, debido a su relación de aspecto menor, tiene una influencia mayor del corte. Por lo tanto, el tipo de falla es flexural diagonal compression. Ahora, a partir de eso, tengo que determinar el damage severity level o el nivel de daño que tuvo cada uno. Pues muy bien, el muro 2 tuvo un nivel de daño moderado, el muro 4 tuvo un nivel de daño insignificante y el muro 6 un nivel de daño moderado. ¿Cómo se clasificó esto? En función de la distribución y el espesor de la grieta máxima, ¿sí? Todo esto, toda esta clasificación es según FEMA. Nosotros nos regimos a FEMA, fuimos siguiendo el código y clasificamos nuestros muros así. La figura de la izquierda muestra el residual crack. ¿Qué quiere decir? El espesor de grieta con el que quedó cada espécimen al final de cada paso de deformación. Es decir, pasó los 3 ciclos, en ese momento mido la grieta. Pasaron otros 3 ciclos del siguiente paso de deformación y mido la grieta. Entonces, la línea con puntos representa la medida de grieta que se obtuvo mediante el DIC y los rombos sin fondo representan lo que se midió, ¿sí? Lo que se midió al final del ensayo. Se puede ver que los muros desde el 1 hasta el 4, la influencia o el tamaño de grietas fue mayor para grietas de flexión que para grietas de corte, mientras que
En los muros 5 y 6, las grietas de corte fueron mayores que las grietas de flexión. Pues bien, después de esto, generamos esta tabla que muestra nuestro muro, muestra el muro 2, 4 y 6 en condiciones sin daño previo, el Behavior Mode, el Severity Damage Level y el espesor de grieta residual máximo. Aquí lo que hicimos fue comparar el espesor que nosotros obtuvimos experimentalmente con el espesor que sugiere FEMA. Como se ve, FEMA tiene unos valores muy o considerablemente diferentes a los que se obtienen experimentalmente. Entonces, además el FC representa el flexural cracks, que son grietas horizontales, y el SC shear cracks, que representan grietas diagonales. Factores de reducción. Aquí se muestran los factores de reducción que se obtuvieron experimentalmente y los factores de reducción que sugiere FEMA según el tipo de componente que ya habíamos descrito anteriormente. Como se ve, los factores que más variación tienen es el lambda K, la rigidez. ¿Sí? En el muro 1 tiene una diferencia entre 0.34 y 0.5. La mayor diferencia presenta el muro 3 y 4 con un lambda K de 0.37, mientras que FEMA propone 0.8. Y el 5 y 6, 0.38 y 0.5. Los valores de lambda Q y lambda D, digamos así, FEMA es conservador, no presenta mayor problema, pero el lambda K sí. Este valor obtenido de los ensayos del muro 3 y 4 contradicen estudios como el de Adebar de 2007, el cual sugiere que muros esbeltos que llegaron a niveles de deriva bajo, menores del 1.5%, no presentan pérdida de rigidez, pero estamos demostrando que presentan una pérdida de rigidez considerable. Entonces, las principales conclusiones de este estudio. Primero lo que vimos de la ductilidad, que la ductilidad de mis muros dañados es entre el 48 y 65% menor que la ductilidad de los muros sin daño. No es que se perdió capacidad de deformación, sino es por cómo se está evaluando la ductilidad. Segundo, el espesor de grietas. El espesor de grietas obtenido en esta campaña experimental representó solo el 6% de los espesores que sugiere FEMA. Y lo último que vimos, cómo varía la rigidez. La rigidez tiene una variación entre el 53%, alrededor, llega a ser hasta el 53% menor que el que sugiere FEMA 306. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado ingeniero Jorge Moscoso, por su excelente intervención. Realmente es un tema de interés. Muchas veces se escucha el comentario de este edificio, esta casa, esta vivienda, esta estructura ha soportado 30 años y se tiene la falsa ilusión de que va a seguir siendo así, ¿no? No obstante, cada evento sísmico afecta la capacidad de las estructuras y este tipo de investigaciones nos demuestran esto. Tenemos ahora la ronda de preguntas por parte del auditorio. Una primera pregunta, estimado ingeniero, es ¿cuáles grietas son más difíciles de reparar y cuáles más costosas para que cuando toque evaluar un edificio, saber si es viable repararlo o derrocarlo? Me imagino que es respecto a qué características de las grietas las clasifican entre más costosas o más difíciles de reparar. Permítanme, me dirijo a la diapositiva 18. Primero, con respecto a la pregunta. Por lo general, en laboratorio se han podido, las grietas se reparan comúnmente mediante dos maneras, con inyección epóxica o con la colocación de FRP. Si es que se reparan con inyección epóxica, por lo general las grietas que se reparan deben de tener un espesor, o se reparan grietas de un espesor mayor a 0.25 milímetros. ¿Por qué? Porque es complicado en campo poder reparar grietas de menor espesor, aunque
En campañas experimentales se han reparado grietas de hasta 0.15 milímetros de espesor, pero esto es solo en laboratorio, en el campo es otra cosa. Primero. Luego, las grietas, dependiendo del tipo y el espesor de grietas, también se pueden reparar con FRP. ¿Sí? FIMA propone factores de reducción de rigidez, resistencia y deformación para muros dañados y muros reparados mediante inyección epóxica. Claro, estos factores son más generosos si se reparan con inyección epóxica que los que no se reparan. Pero, ¿cuáles son más costosos? Por eso me pareció interesante mostrar lo de la deriva residual. Es más costoso reparar muros con relaciones de aspecto bajas que muros con relación de aspecto alta. ¿Sí? Pero todo depende de la obra, la condición, los materiales, el nivel de daño. ¿Sí? Muchas gracias. Tenemos una segunda pregunta respecto a ¿cuál es la cuantía de muros con respecto al área de construcción en los casos de los muros que fallaron? Tal vez tienes el dato de su base de datos de ese parámetro. Muy buena pregunta. Creo que era menor al 5%, pero puedo equivocar. No recuerdo bien. No recuerdo, no tengo ese dato, pero estimo que es alrededor del 5% del área de la planta. Perfecto. Tenemos una pregunta adicional respecto a los parámetros para considerar esta capacidad residual. ¿Es adecuado la reducción de la inercia y del área como lo recomiendan con inercias o con secciones agrietadas? En algunos códigos contemplaría ya este efecto de haber pasado por algunos eventos sísmicos. ¿Le parece a usted que es insuficiente? ¿Se debería hacer más investigación? ¿O es adecuado? Permítanme, me dirijo a la diapositiva 6. En el caso del estudio de Lemnitzer de 2014, este 20% de la rigidez coincidió con el 80% de la rigidez o de la inercia agrietada que propone la CI. ¿Sí? Entonces, en este caso es conveniente, resulta lógico hacer un análisis con una sección agrietada, pero claro, como se pudo ver en el muro, en los resultados del muro 3 y 4, yo tengo una reducción de rigidez de casi el 70%. Entonces, es algo que todavía se tiene que estudiar y calibrar de mejor manera en función del daño sísmico previo. Muy amable. Tenemos una última pregunta respecto a en estas estructuras que son, que nos expone que han fallado de altura, ¿es más influyente que en estructuras de pequeña o mediana altura? Por ejemplo, en viviendas, este efecto de la capacidad residual, ¿será más influyente o menos influyente? Debemos de tener en cuenta que en las estructuras altas como edificios, el factor de la carga axial es determinante. ¿Sí? La carga axial disminuye la ductilidad o la capacidad de deformación de un elemento. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo o en qué caso es más determinante? Pues no tendría una respuesta concreta para eso, pero se debería analizar también en el caso de viviendas. ¿Sí? FEMA lo que propone valores de capacidad residual para muros esbeltos, en el caso de edificios, muros cortos, que puede ser para edificios, casas, e incluso para muros de mampostería, que es en el caso de casas, ¿sí? O en la mayoría en el caso de viviendas. Entonces, ¿qué decir? ¿Es más influyente la capacidad residual en edificios o en casas? Pues no, no creo que haya una respuesta concluyente para eso. Los dos son importantes y se deben evaluar los dos.
Muy amable, si nos permite una última pregunta. Claro. ¿Tiene alguna referencia de ensayos similares realizados para columnas? Sí. Esto es lo que le da un poco de peso a la investigación. Permítanme ir a la diapositiva. Este de aquí. Estudios como el de Chivo de 2019 ensaya columnas para determinar la capacidad residual. Pero ¿qué hacen ellos? Ellos ensayan la columna mediante un solo protocolo de carga, ¿sí? Hay otros estudios que, que hacen campañas experimentales de columnas de puentes, es decir, columnas circulares. Ellos ensayan su columna circular mediante un protocolo pseudodinámico y posteriormente un pseudoestático, ¿sí? ¿Qué es lo que no hacen estos estudios? Lo que no hacen es ensayar dos o más probetas idénticas, ¿sí? Es válido, claro, los estudios que ellos realizan tienen otro enfoque para determinar la capacidad residual mediante la metodología japonesa, pero eso es lo que no tiene FEMA cuando evalúa la capacidad residual y tal vez esa es una de las razones por las cuales su espesor de grieta y sus factores de reducción tienen tanta diferencia con los resultados experimentales. Ellos no ensayan, aunque lo proponen y lo dicen en la norma, ellos no ensayan dos o más probetas idénticas. Muy amable. Si me permite, tenemos una última pregunta esta vez, sí. Claro, sí, sí. Muy amable. La pregunta es del doctor Adrián Tola. Dice, saludos de Jorge, quería consultarle cuál es el comportamiento esperado de muros de acuerdo a la norma chilena y su diferencia respecto a la norma americana. ¿Se admite un mayor comportamiento elástico en la norma chilena? Saludos, Adrián, a los tiempos. La verdad es que la norma chilena espera, o el diseño convencional, hasta ahora, el convencional en la norma chilena, espera que los edificios se comporten elásticamente, ¿sí? Es por eso que se puede ver, me van a permitir venir a este. Por eso, la densidad o la gran densidad de muros en edificios chilenos, ¿sí? ¿Por qué? Porque limitan la capacidad de deformación del edificio, es decir, sus derivas son muy bajas. Para poder cumplir esas derivas se necesita una gran densidad de muros. Claro, lo que tal vez no pasa con la norma americana, que permite una capacidad de deriva mayor, entonces les permite combinar el sistema de muros con columnas, lo que pasa en Nueva Zelanda. Por ejemplo, en el caso que les había mostrado de la diapositiva 4. ¿Sí? Un edificio que tiene esa combinación de muros y columnas. ¿Sí? Entonces, no estoy muy al tanto de la norma americana, pero puede deberse a que su capacidad o límite de deformación es menor que lo que requiere el código chileno. Muy amable por su presentación, también por responder las preguntas. Reiteramos nuestro profundo agradecimiento, ingeniero Jorge Moscoso, y de parte de todos quienes organizamos este evento, le auguramos los mejores éxitos a lo largo de su carrera profesional y de su vida personal. Muchas gracias. De esta forma, culminamos nuestro 8º día de conferencias. El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi. Agradecemos a todos por su asistencia y participación de este evento y también reiteramos nuestra invitación para las siguientes conferencias que se desarrollarán todos los lunes a las 19 horas, hora Ecuador. Muchas gracias nuevamente a todos, que tengan una muy buena noche. Hasta una próxima oportunidad.